Entonces,
Bien. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me indican, por favor? Perfecto. Elizabeth, buenas noches, Violeta. Bienvenidas, bienvenidas. Un gusto poder estar conectada acá de nuevo con ustedes el día de hoy. El día de hoy tenemos lo que es un tema muy importante. Estaremos abordando más estrategias que justamente nuestra ponente Liliana nos va a estar compartiendo. ¿Ok? Entonces vamos a esperar unos minutos para que ella pueda ingresar el día de hoy, porque justo también la licenciada Silvia está saliendo también de otra reunión, ¿ok? De otra capacitación. Perfecto. Buenas noches a los que recién se están integrando, ¿ok? Me gustaría mucho saber quiénes tienen algunas preguntas o consultas con respecto a lo que es el tema de la certificación para poder apoyarlos con todos los detalles, ¿ok? De igual forma, al culminar lo que viene a ser esta sesión, vamos a estar aclarando todo lo que vienen a ser las dudas y consultas, ¿ok? Las personas que no se han podido llegar a certificar a tiempo, vamos a estar manejándolo, ¿ok? Para dar la oportunidad a que todavía los que no han podido certificarse puedan aún obtener el trámite de la certificación, ¿ok? Rosy, ¿qué tal? Buenas noches, Delcy, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Vamos a estar esperando unos minutitos a la licenciada Silvia.
¿Qué estás viendo la May?
Buenas noches, estimados colegas. Bien, les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera sesión de recursos didácticos para poder trabajar y estimular el desarrollo del plan lector con nuestros estudiantes. Bien, ahora sí voy a empezar a compartir. Recuerden que es la continuidad de nuestra sesión y habíamos abordado respecto a cómo trabajar con los niños este hábito lector necesario para ellos, ¿sí? Eran las consultas que estaban haciéndonos la sesión anterior, por eso es que hemos preparado material para que ustedes puedan conocer una nueva metodología de cómo poder trabajar el plan lector con los niños, cómo convertirlo en un hábito dentro de las aulas y también llevarlo a los hogares, ¿sí? Nuestra sesión del día de hoy se denomina Niños que leen, adultos que piensan. Necesitamos seguir formando, seguir fomentando niños que les guste la lectura, que les apasione el mundo de la lectura, para que mañana más tarde sean adultos que piensen, que tomen buenas decisiones, informados, no solamente en el ámbito académico, sino en todos los ámbitos de su vida. A mayor conocimiento por parte de ellos a través de la lectura, mejor también les irá en el éxito de su vida escolar y de su vida académica en general. Bien, ahora sí voy a empezar a presentar y vamos a conocer de qué manera podemos trabajar con nuestros niños esta metodología. Bien, habíamos mencionado que nuestra sesión se llama Niños que leen, adultos que piensan, y voy a presentar dos situaciones, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña comparación. Voy a volver a compartir para darle audio a estos videos. Abril, otra vez jugando, toda la tarde has estado jugando. Vaya a leer a su cuarto, está castigada. Ay, esta niña, la mandan a leer y se queda dormida. Ahí tenemos las primeras situaciones que vamos a analizar y veíamos que para que el niño pueda iniciarse en el mundo de la lectura, lo que nosotros necesitamos es que él sienta que la lectura es un momento de placer, es un momento de disfrute, que es algo divertido. Entonces está en nuestras manos como docentes aplicar diversas estrategias para hacerle ver al niño que este momento de la lectura de un cuento, de un libro, de algún texto, sí es algo divertido, algo placentero para él, sí es un momento de disfrute. Antes de que él vea como que estás castigado y bueno, vas a leer o no hicieron esta actividad, entonces nos vamos a poner a leer. Si nosotros asociamos el no te portaste bien con vas a tener que leer, entonces el niño va a recibir un mensaje equivocado. Lo que queremos es que reciba un mensaje positivo de la lectura. Pero si nosotros hacemos todo lo contrario, entonces le vamos a enviar un mensaje negativo al niño. Y va a asociar la lectura con un castigo. Y eso no es lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos con nuestros niños. ¿Bien? Entonces, analizábamos esa primera situación que se ha presentado, luego teníamos otra situación donde mandan a leer a la niña al cuarto y se queda dormida. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, quizás incluso a nosotros, que hemos tenido que leer, que quizás por ahí repasar algún tema y nos hemos ido a leer al cuarto y nos hemos quedado dormidos o hemos estado leyendo en cualquier parte de la casa, ¿no? Y nos hemos quedado dormidos también. Entonces, es una situación frecuente, es una situación real a la que nuestros niños están expuestos y que nosotros tenemos que saber, ¿no? Para saber cómo actuar y cómo trabajar en esos momentos. Dentro de nuestra aula, por ejemplo, hay que adaptar y hay que trabajar un espacio específico, nuestro rincón, para fomentar el desarrollo del plan lector con los niños. Todo un sector
dedicado a trabajar todo lo que es plan lector con mis niños. Eso es dentro de las aulas. Buscar un espacio iluminado, un espacio amplio, cómodo, que le produzca placer al niño, que sepa que ese es su rincón de la lectura y cada vez que va a ir siente esa emoción. Porque si hay emoción, puede haber aprendizaje, ¿ya? Entonces, ese es por una parte lo que nosotros podríamos implementar dentro de las aulas, nuestro rincón de plan lector, ¿ya? Y por ejemplo, dentro de los hogares, ¿qué recomendaciones nosotros podríamos darle al padre de familia? ¿Qué podríamos indicarle? ¿Qué podríamos decirle para que él también siga fomentando desde el hogar ese amor en el niño por la lectura? El primer ejemplo que ve el niño, ¿quiénes son? Son sus padres. Entonces, necesitamos que los padres también asuman el compromiso de trabajar en conjunto con nosotros para poder brindarle al niño las herramientas necesarias para instaurar la lectura, ¿sí? No como hoy leo y de acá, bueno, si me dejan lectura en el colegio lo vuelvo a hacer y después ya no lo hago y después sí. No, al contrario, lo que necesitamos y lo que buscamos es instaurar la lectura como un hábito, ¿ya? Entonces, para que sea un hábito, no solamente lo vamos a trabajar en las escuelas, sino que también vamos a buscar ampliar nuestro proyecto porque podemos trabajarlo como un proyecto de aprendizaje dentro de los hogares, hacer extensivo a los padres. ¿Quiénes son los tres entes principales en la comunidad educativa? Los niños, los padres y los maestros, ¿sí? Dentro de ese trío, ¿no? Niños, padres y docentes, tenemos que trabajar en conjunto para lograr que sea un hábito de la lectura. Entonces, dentro del hogar, ¿qué va a hacer papá? ¿Va a mandar a leer al cuarto a los niños? No. De igual manera, tienen que tener un espacio que esté dedicado solo a que los niños en ese espacio puedan pues leer, ¿no? Quizás tienen una pequeña biblioteca o quizás tienen un espacio cómodo, acondicionado, donde sea el lugar donde el niño va a leer. Porque ¿qué pasa si yo voy a mandar a un niño a leer al cuarto? Lo primero que va a hacer, va a suceder la situación que acabamos de ver en el video, ¿ya? Así que el lugar donde lee el niño también es importante. Dejemos de hacerlo de la manera tradicional, quizás como siempre lo hemos hecho, ¿no? La maestra delante y el niño en su carpeta y tenía que escuchar la fábula, el cuento, la historia. Hay que cambiar, hay que variar, hay que utilizar y emplear otras estrategias. Una de ellas es identificar el momento adecuado durante el día para poder trabajarlo. Yo como maestra conozco a mis niños, conozco a mis rutinas. Entonces, yo dentro de toda esa rutina que tengo con ellos, yo voy a ver cuál es el mejor, cuál es el momento que mejor se adapta a que yo pueda trabajar la lectura con ellos, ¿sí? Eso es por una parte. En el tema de horario hay otro tema que es muy importante, que también es el espacio, el lugar, que sea iluminado, que sea ventilado, que el niño esté cómodo, que yo lo pueda adaptar, ambientar, colocar variedad de material para que el niño pueda acceder a leer. ¿Ya? Vamos a presentar otra situación y la vamos a comentar. Abril, el día de hoy vamos a contar la historia del sastre ahorrador. Había una vez un sastre muy hacendoso que vivía en un pueblecito. Hacía abrigos, chaquetas y sombreros para la gente del pueblo. Trabajaba tanto cosiendo ropa para los demás que nunca tenía tiempo para hacerse nada para él. Abril, ¿dónde vivía el sastrecito? No sé, mamá. ¿Y qué era lo que hacía para la gente del pueblo? No entendí. Abril, pero lo acabamos de leer. No sé. Ahí vemos una tercera situación que también es una situación común con nuestros estudiantes. A ver, ¿qué podríamos comentar de esa situación?
Me gustaría también que puedan participar a través del chat, estimados colegas, ¿sí? A ver, ¿cuál será esa tercera situación que nosotros acabamos de observar en el video? Miss, buenas noches. Buenas Bueno, noches. buenas noches. En el video se muestra que la niña, en lugar de tomar atención a la maestra del cuento que le está contando, entonces, ella, en lugar de prestar atención, se pone a jugar, cosa que no está bien, porque así es cuando la madre o la maestra le hace la pregunta sobre el tema, no sabe qué responder porque no está atenta, no está concentrada. Entonces, el problema son las cosas que están a su alrededor, en la cual la entretiene y no la deja escuchar. Ese es el Claro, problema. muy bien, muchas gracias, colega. Igual Isabel nos comenta a través del chat. Está entretenida con los juguetes, por eso no atiende a la Miss. Muy bien, esta situación yo sé que como maestros nos sentimos identificados porque hemos podido trabajarlo y de repente por ahí ha habido alguno de nuestros niños que con quien hemos querido trabajar comprensión y que de repente nos respondía, no sé, no, o sea, ¿de qué hablaste, Miss? No te escuché, estaba haciendo otra cosa. ¿No? Como por ejemplo el caso de acá, que está con los juguetes, con los peluches, que son distractores en ese momento, en esa situación. Ese es por parte del estudiante, ¿no? De los distractores que hay que no le permiten concentrarse en la lectura, en poder escuchar lo que estaban narrando. Y, a ver, ya, listo. Y hace pues que la niña no pueda trabajar lo que es la comprensión lectora, ¿no? Se le hicieron las preguntas y no sabía qué responder. Ese es por parte del estudiante, de los periodos de atención que tienen de acuerdo a cada edad. Recuerden que cada edad con los niños que nosotros trabajamos tienen un periodo de atención diferente. Entonces yo como maestra tengo que conocer estos periodos de atención para seleccionar el material adecuado de acuerdo a su nivel de desarrollo y a su edad. No voy a pretender trabajar quizás un cuento muy extenso para un niño de 3 o 4 años, ¿sí? Tengo que adaptarlo a su edad, a su nivel de desarrollo, al contexto incluso en el que yo me encuentro, que son puntos bastante importantes cuando yo voy a seleccionar una lectura. No simplemente porque encontré esta lectura y a mí me gustó, bueno, se la voy a presentar al niño o este cuento, ¿no? Hay que seleccionar, hay que tener criterios para poder seleccionar esos pequeños cuentos, esos pequeños textos que les vamos a presentar. Eso es por una parte, pero por otra parte, analizando al docente qué estrategias estará empleando para poder narrarle al cuento. Recuerden que nosotros es nuestro compromiso y nuestro deber ahora en esta era tecnológica competir, ¿no? Por ejemplo, con un video de YouTube que también le cuenta a un niño el cuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como docente? Tengo que emplear diversos recursos para poder captar la atención del niño y mantenerla, ¿no? Durante todo su periodo de atención, al menos mantener. ¿Cómo puedo hacerlo? Si le voy a narrar un cuento, ya vamos a poner el ejemplo del cuento, porque como estamos trabajando plan lector, si yo le voy a narrar un cuento al niño, entonces, ¿qué debo tener en cuenta para poder mantener o para poder captar la atención del niño? ¿Qué podría ser? ¿Qué recursos voy a emplear? Ya los habíamos mencionado por ahí algunos de los recursos que yo debo tomar en cuenta cuando le voy a presentar al niño un cuento. Y número uno es nuestra voz, la modulación de la voz, la pronunciación. Si de repente voy a narrar un momento triste de la historia, entonces mi voz va a cambiar. De repente un momento muy efusivo y voy a narrar que el personaje estaba muy feliz, entonces va a cambiar mi tono de voz. Si yo voy a narrar un cuento de manera lineal, el niño de todas maneras va a perder
la concentración en lo que tú le estás diciendo. Pero si tú varías tus tonos de voz, adecuas de acuerdo a cómo ves también la respuesta del público, de los niños en este caso, entonces tú vas a poder captar su atención. Y de repente apareció y se puso muy triste o estaba muy alegre y se sorprendió, entonces voy a acompañarlo con mi tono de voz, pero también voy a incluirle recursos gestuales, ¿no? Y expresión corporal. La voz, la expresión corporal, la expresión gestual, los recursos adicionales, como de repente por ahí tengo un títere, un objeto, un muñeco y se encontró, y la caja del tesoro, y de repente hacer que esta historia la adapto a una historia interactiva, donde yo a medida que voy narrando el cuento voy haciendo una... ¿Y tú qué harías? ¿O qué le aconsejas al personaje principal que puede hacer? ¿No? O cómo pueden resolver el conflicto. ¿Qué dices tú? A ver, identifica, a ver, coloca. De repente hacemos nuestro panel grande y colocamos en la escena los personajes, ¿no? Entonces, de esta manera, yo voy a involucrar al niño de manera activa, que su participación sea activa y mantener la atención cuando estoy narrando el cuento. Eso es por una parte, por la otra habíamos mencionado lo de la niña, evitar los distractores. De repente, el ambiente donde estoy, hay sobrecarga de estímulos sensoriales, por ejemplo, auditivos. Entonces puede ser un factor por el cual la niña no escuchó bien, no atendió bien, quizás era más fuerte el ruido de la música, del estímulo auditivo, y pues finalmente no logró concentrarse o escuchar la historia para poder luego responder algunas preguntas de comprensión. Entonces también presentamos dificultad en lo que es comprensión. Pero para ello nosotros como docentes hay que emplear los recursos necesarios para poder presentarle los cuentos, las historias a los niños. ¿Sí? ¿Y qué dicen, colegas? ¿Se han sentido identificados con algunas de estas situaciones que hemos presentado? A ver, me gustaría leer, jugar con nuestra voz, por ahí nos dicen a través del chat, claro, por medio de imágenes, cantarle una canción, prepararlos, ¿no? Como veíamos la sesión anterior, el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Bien, a ver, me gustaría saber si alguno de ustedes se ha sentido identificado con las situaciones que hemos presentado el día de hoy. Una donde se asocia la lectura con un castigo. Listo, que el lugar es adecuado o inadecuado para y por último, hemos visto respecto a la comprensión lectora, el déficit de comprensión lectora y los estímulos del entorno que pueden provocar ello, ¿ya? Ahora, ¿qué es leer? Para nosotros, ¿qué será leer? A ustedes, como docentes, ¿les gusta la lectura? ¿Les gusta leer? ¿Qué dicen, colegas? ¿A quiénes acá les gusta leer? A ver, a través del chat ya están llegando las respuestas. Sí, claro, muy bien. Ceci. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más le gusta la lectura? ¿Solo a Ceci le gusta la lectura? No creo. Nosotros como maestros estamos constantemente leyendo. Sí, Dali, muy bien, gracias por participar. Mónica, sí me gusta. ¿Y cuántas veces al día leemos? ¿O cuántas horas o cuánto tiempo al día leemos? Solo a 3 maestros de 45 les gusta la lectura. Wow, ya. A ver, vamos a analizar lo que es lectura, pero muy buena la lectura, muy bien. Pero vamos a analizarla desde el hecho de que es una acción, la acción de leer.
Y si es una acción y la volvemos repetitiva, se va a formar como un hábito. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, no es la acción de alimentarnos todos los días, mañana, tarde y noche, y 2 breaks. Es una acción que realizamos en la mañana, ¿no? Igual como desayunamos, es una acción que se repite todos los días y que es un hábito, y que todos los días nosotros desayunamos. Lo mismo va a pasar con la lectura, que es una acción y si la repetimos una y otra vez, vamos a formar el hábito en los niños. ¿Qué dicen? ¿Será fácil poder formar, poder trabajar un hábito, en este caso el hábito lector con los niños? A ver qué dirán por ahí. ¿Qué necesitaremos para formar ya todo un hábito? Al despertar, lo primero que leo es la Biblia, excelente. Mónica, Margarita también, muy bien. Mónica tiene mucha razón, todo es un hábito, eso le inculco a mis estudiantes. Muy bien, gracias, Mónica. Excelente. Entonces, asociémoslo de esa manera, veámoslo de ese ejemplo sencillo. La lectura no es cosa del otro mundo. Es una acción que si la repetimos se convierte en hábito y de igual manera va a ser en las aulas. Si nosotros como maestros nos ponemos ese compromiso de trabajarlo de manera diaria, entonces ya vamos a formar un hábito en nuestros niños, ¿ya? Eh, es, Hay que dar mucha constancia, gracias por comentar, ¿ya? María, yo leía frente a mi hija y ahora a ella le gusta leer, claro que sí, Isabel. Los niños nos ven, nos observan, a nosotros como maestros y también los que acá somos padres. Entonces, si ellos nos ven que nosotros estamos leyendo, todas esas acciones que van a observar van a empezar a quedar en ellos, ¿sí? Entonces, vamos a considerarlo como un aprendizaje que se incorpora a nuestro comportamiento. A diario nosotros tenemos nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, es un aprendizaje que va a incluir ese comportamiento diario que nosotros tenemos. Lo vamos a incorporar, ¿bien? Entonces, viéndolo desde ese punto, nosotros vamos a fomentar el hábito lector en los niños. Por ejemplo, acá tenemos un breve ejemplo, ¿no? De la rapidez con la que podemos leer. Lo vamos a hacer después, vamos a pasar y vamos a ver por qué debemos promover la lectura en nuestros niños, en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, los que son papás también, ¿no? Y hay 4 puntos importantes. Hay múltiples factores por los que yo como docente y como madre debo considerar la lectura fundamental en el desarrollo de mis niños o de mis hijos, ¿no? Número 1 es el conocimiento que le aporta al niño, ¿no? El que va a ampliar el panorama que él tiene incluso de la vida, de la sociedad, de la cultura, de la historia, de todo, ¿no? Y además que también va a permitirle ampliar su vocabulario. Una persona que lee, nosotros lo notamos y nos damos cuenta en su vocabulario, en la forma en cómo se expresa, en la forma en cómo dialoga, ¿no? ¿Qué términos emplea, qué términos usa? Entonces también es importante porque va a permitir que el niño amplíe su vocabulario para poder comunicarse. Bien. El bagaje cultural también veíamos, ¿no? Sin necesidad de ir a otro país y recorrer quizás algún paisaje, el niño a través de la lectura va a hacer representaciones mentales que lo van a llevar a ese lugar, sin conocer, pero en su imaginación él ya está en ese lugar, ¿no? Va a permitirle conocer culturas diferentes, historias diferentes, países diferentes a través de la lectura. Le va a dar al niño, ¿no? Que se va a formar en esta primera etapa que está con nosotros en el nivel inicial, primaria, le va a dar la potestad a él de desarrollar la autonomía cognitiva
Y cuando hablamos de autonomía cognitiva es que el niño va a tener la capacidad de aprender por sí solo, sin necesidad quizás de tener a alguien consigo que de repente le esté diciendo, lee, haz esto, haz lo otro. El niño por iniciativa propia va a querer leer, va a querer conocer y va a querer aprender, ¿sí? Ahora, le brinda al niño autonomía cognitiva, también le permite desarrollar su imaginación y su creatividad, ¿ya? Al niño le va a permitir desarrollar todas estos puntos importantes en su desarrollo. Imaginación, creatividad, cuando un niño lee, y nosotros también cuando hemos leído nos ha pasado lo mismo, nosotros tenemos imágenes mentales, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les digo, no piensen en un rico pollo a la brasa con sus papitas y sus cremitas y su gaseosita. Y todos ya rápidamente ya se imaginaron el pollito a la brasa con sus papitas, con su gaseosa, ¿no? Está acá, todo es mental. Igual los niños cuando leen y cuando ellos empiezan, ¿no? Y empiezan en el texto y de repente les describe un lugar, les describe un paisaje, les describe a cierto personaje. Ellos hacen esas representaciones mentales a través de imágenes. No hay ninguna, puede no haber ninguna imagen en ese texto, pero él mentalmente ya tiene una imagen referente de ese texto que acaba de leer, ¿no? Imágenes mentales transformadas a la realidad. Y el último punto es el poder desarrollar sus capacidades, diferentes capacidades. Cuando un niño lee, activa todos sus procesos cognitivos, como la atención, la concentración, la retención, el análisis, la reflexión. Cuando el niño lee, está recibiendo información de esa lectura. Y de esa lectura, de esa información que recibió, va a procesarla. Cuando la procesa, hay un análisis de esa información. Lo más importante, lo más significativo del texto va a ir a la parte de retención, va a trabajar memoria y se va a quedar con esa parte del texto que quizás más le gustó, con la que se sintió identificado, la que le pareció la más importante, qué sé yo, de acuerdo a las particularidades diferentes de cada lector, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a retener información, ¿no? Vamos a trabajar lo que es memoria. Esa información que la procesó es porque la analizó, porque discriminó quién era o diferenció quiénes eran los personajes principales, los secundarios, dónde se desarrollaron los hechos, cuál fue el inicio, el nudo, el desenlace, ¿sí? Y le va a permitir a través de la lectura poder desarrollar estas capacidades importantes. Lo va a llevar también a poder hacer una reflexión, quizás de la situación que se ha presentado dentro del cuento, del texto o de la lectura en general, ¿ya? Ahora, veíamos la lectura. Cuando nosotros hablamos de plan lector, hay diferentes puntos y aspectos que debemos tratar. Uno, el hábito, como acción repetida, la lectura como acción repetida que se convierte en un hábito. Ahora, no solamente es que bueno, ya, vamos a leer, todos los días leemos, todos los días 8 de la mañana, a primera hora leemos, lunes, martes, miércoles. Bien, formaste el hábito y el niño lee todos los días, pero el niño comprende lo que está leyendo. También hay que hacernos esa pregunta nosotros como docentes. No solamente el instaurar el hábito, sino que hay que asegurarnos que el niño comprenda lo que lee y trabajamos comprensión, ¿ya? Ahora, retención, memoria. Necesitamos trabajar también retención de la información que él está recibiendo. Necesitamos, por otra parte, trabajar la velocidad, ¿no? Incluso el campo visual para poder leer. ¿Qué tan afianzado está el campo visual en el niño para que pueda leer? Entonces, son ejercicios
realmente necesarios, previos a la lectura. No es con que simplemente, bueno, voy todos los días a leer este texto o estos textos que tengo para la semana y ahí se acabó. No se trata solo de eso. Vamos más allá cuando nosotros trabajamos plan lector, ¿sí? Tenemos que verlo como un hábito, ver el aspecto de comprensión, de retención de esa información, porque puede ser que yo lo lea en estos momentos, pero y después, ¿qué es lo que yo comprendí? ¿Qué información he retenido de ese texto que leí? ¿Ya? La velocidad, también ir afianzando esta capacidad de lectura veloz. También podemos trabajarlo, claro que sí. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Acá les voy a brindar algunos datos importantes como para que podamos conocer y darnos cuenta aún más. Yo sé que ya lo sabemos como docentes, pero son datos importantes que nos van a dar información respecto a cómo estamos en nuestro país a nivel de lectura, ¿ya? En la prueba PISA del año 2018, ¿cuáles son los datos que nosotros hemos obtenido? En comprensión lectora, el Perú es el puesto número 64. Estamos dentro de los últimos puestos, ¿no? Entonces, es un indicador para nosotros como docentes, como maestros, el poder reconocer la importancia de la lectura en los niños. Bien, ahora, otro dato importante, miren que estamos dentro de los últimos puestos y es alarmante, ¿ya? Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Ahora, por otra parte, tenemos el 50% de estudiantes universitarios abandonan su carrera. Inician una carrera profesional, pero no la culminan. ¿Cuál será uno de los principales factores? ¿Qué dicen? ¿Cuál será uno de estos principales factores por los cuales los estudiantes universitarios abandonan su carrera? ¿Por qué creen, estimados colegas, que no todos los universitarios culminan su carrera profesional? No tienen hábitos de estudio, no hay los hábitos, no hay comprensión lectora, ¿ya? Falta de hábito de lectura en el estudio. Perdón. Muy bien. ¿Eh? Estábamos en esa parte del 50% de estudiantes universitarios que abandonan su carrera y exacto, es porque no hay este hábito lector, no hay en el estudiante esa capacidad de poder leer cualquier texto, porque nosotros sabemos que dentro de la universidad se amplía el campo en el que nosotros participamos, llevamos diversos cursos, ¿no?, donde se hacen necesarios la lectura. Entonces, ¿qué pasa con ese estudiante universitario? No tuvo el hábito, no hay un buen nivel de comprensión lectora, lo que hace que sea uno de los principales motivos para que el estudiante abandone su carrera profesional, ¿sí? Entonces, miren qué importante es poder trabajar desde edades tempranas con los niños y ir reforzándolo en los siguientes niveles, ¿sí? Para que cuando el niño, cuando el estudiante vaya a la universidad, esté preparado para cualquier tipo de lectura, ¿no? Y no sucedan estos casos, ¿ya? A través del chat nos están escribiendo. Claro, conforme avanzan los ciclos, los contenidos se vuelven más complejos y ya no hay comprensión lectora. No comprenden lo que les enseñan, el perfil profesional, ¿no? Todo eso es lo que sucede, miren, a raíz de la lectura, ¿no? Hay muchos padres que por ahí he escuchado, me tocó en algún momento, pero es que a él no le gusta comunicación, no le gusta leer, pero es muy bueno en matemática, Miss. ¿Qué pasa? Está bien, puede ser muy bueno en matemática, pero la lectura tiene que ser un aprendizaje, un hábito, desde el punto que lo queramos ver,
una acción que es básica para el ser humano, ¿sí? A través de la lectura nosotros podemos comunicar, podemos conocer, podemos informarnos. Entonces es necesario, hasta para resolver, me decían, ¿no? Mi niño es muy bueno en matemáticas, pero hasta para resolver un problema, analizar un problema, tienes que tener buena capacidad de comprensión lectora, sino cómo lees, cómo sacas los datos, cómo resuelves el problema, ¿ya? Entonces es necesaria la lectura en todos los aspectos de nuestras vidas. Ahora, acá hay una nueva metodología que yo les voy a compartir, donde nosotros vamos a brindarle al niño, ¿no? Estos puntos claves e importantes para que él pueda desarrollar la lectura, pero como un hábito importante, primordial, fundamental en su vida, como nosotros queremos ver, ¿ya? A ver, se llama, en inglés es repeated, pero significa en español el respiro del conocimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos? Un respiro, nos llenamos de conocimiento, ¿no? Por eso asociamos el nombre. Está en inglés, pero en español significa el respiro del conocimiento, ¿ya? A ver, muy bien, por acá hay buenas noches. Dice, con la digitalización de la información, las personas poco accedemos a información en físico o papel. También es algo bastante cierto, Edward. Hoy vamos a conocer esta metodología del respiro de conocimiento. Cuando nosotros leemos, nos llenamos de conocimiento, ¿sí? Número 1, rutina. Hacer de que la lectura sea parte rutinaria de la vida del estudiante. De que tenga ya algún momento específico durante el día en el que él se dedique a leer, por ejemplo, ¿no? Ahora, punto número 2, el espacio. El espacio es sumamente importante. Veíamos el caso de la niña en el video, ¿no? Entonces, hay que brindarle al niño el espacio dentro de las escuelas para que ellos tengan un espacio que es solo para leer. No lo compartimos con nada, solo para leer. O tenemos nuestra biblioteca, o hacemos un proyecto de biblioteca, o trabajamos la biblioteca rodante. Tantas formas y estrategias que hay de presentarle al niño un espacio divertido, lúdico, donde asocie la lectura con el placer, con algo de disfrute para ellos. Ahora, después del espacio, después de haberlo trabajado como rutina, de brindarle un espacio, hay que seleccionar el tema. ¿Cómo seleccionamos el tema para formar un hábito en los niños? ¿Qué dicen? ¿Cómo seleccionamos el tema? Temas que sean de su interés de acuerdo a las edades, capacidades. ¿Ya? Muy bien, gracias. Claro que sí, hay que partir del interés del niño. No voy a forzarlo si yo quiero trabajar un hábito. Y los hábitos tienen que producir también placer en el niño o en la persona en general, con cualquier otro hábito, ¿ah? Entonces, hay que seleccionar el tema de acuerdo al interés particular de cada niño. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, nos va a tomar tiempo. De repente voy a tener que implementar otro material, de repente eso no le gusta, este otro tema, tiene un personaje favorito, qué sé yo, pero lo vamos a hacer de esa manera, porque solo de esa manera, incluso científicamente nos hablan del desarrollo cerebral, cómo lo asocian con la lectura y todos los campos que se activan cuando el niño lee, ¿ya? Entonces hay que brindarle al niño una lectura que sea de su interés, de su gusto, y empezamos de esa manera, por sus gustos, intereses y preferencias. Que leamos eso, lo que a él le gusta. Una vez que nosotros eh, ya hemos trabajado con el niño lectura, ya estamos teniendo una rutina de trabajarlo, ¿no?
Entonces ya vamos a empezarlo a hacer de manera progresiva. Ahora, yo no voy a pretender que un niño vaya y me lea 20 minutos, que me lea media hora, o léete esta obra en una semana, ¿sí? Si ese niño no tiene un buen hábito de lectura, ¿ya? Entonces tiene que ser de manera progresiva. Incluso nosotros cuando les narramos un cuento al niño, quizás el niño en casa no está acostumbrado a que le lean un cuento, ¿ya? Entonces, para él va a ser algo nuevo, quizás sí utilizamos los recursos, las láminas, eh, la voz, la expresión corporal, vamos a poder captar su atención. Pero eso sí, hay que hacerlo de manera progresiva. Hay que empezar de menos a más. Si yo quiero ir a más directo, el niño va a sentir la frustración que de repente no pudo estar durante todo el tiempo concentrado en la lectura. Pero si tú le haces sentir que empezamos de menos a más, tú le haces sentir que ese primer logro pequeñito sí lo hizo, él va a seguir, ¿no? Y de repente a la siguiente semana le agregas 3 minutos más, 5 minutos más. Y así progresivamente, semana a semana, de acuerdo a cómo nosotros trabajamos con nuestros niños, vamos aumentando, ¿no? El tiempo que pasamos en el espacio de lectura, ¿ya? En todo momento hay que dejar que nuestros niños desarrollen su imaginación. Hay que hacer que el niño, si es posible, ¿no? Y hay algún momento, espacio de la lectura que sea dirigida en el sentido de que yo puedo decir, cierren sus ojos, se imaginen que estamos en tal lugar, ¿no? Que es el lugar de la lectura, del cuento, que, ¿no? Según lo trabajemos, pero hay que llevarlo al niño a imaginar. Hay que modular nuestra voz, hay que de repente hacer algún gesto, ¿ya? Pero llevar al niño a que se imagine. Lo que le estamos leyendo pueda tener una representación mental de eso que le estamos diciendo, de ese lugar que le estamos describiendo. Hay que ser detallados, bien, detallamos cómo es ese lugar, ¿ya? Y desarrollamos no solamente imaginación, sino que también aprendizaje, porque si el niño se lo imagina mentalmente, ya lo está asociando y ya forma parte de un aprendizaje, ¿sí? Ahora, la técnica, también la técnica de lectura, lo que veíamos de trabajar con campo visual, de ejercitar la mirada para leer, también necesitamos seleccionar una técnica que sea la necesaria, que sea la que se puede adaptar a trabajar con el niño la lectura, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que seleccionar la técnica que vamos a emplear para poder trabajar la lectura, ¿ya? Y por último, la emoción. Las emociones están ligadas a los aprendizajes. Entonces, si cuando tú lees, le generas al niño emoción, entonces también vas a generar en él un aprendizaje importante, un aprendizaje necesario a través de la lectura. No solamente puedes trabajar un cuento, ¿no? Por ejemplo, cuentos clásicos. Tú misma puedes crear tus historias para trabajar cualquier concepto con el niño o cualquier tema que tú quieras, lo puedes trabajar también a través de la creación de un cuento. Tenemos cuentos motores, tenemos cuentos cognitivos, tenemos cuentos para trabajar y desarrollar habilidades sociales, cuentos para manejar emociones, ¿sí? Diversos cuentos, cantidad de cuentos. Entonces, a esos cuentos hay que agregarle una emoción. Emoción cuando lo narro, cuando le cuento, de repente dentro de la historia o adaptaciones, pero hago que el niño tenga una emoción. Porque si yo despierto la emoción en el niño, yo voy a lograr que el niño pueda consolidar el aprendizaje que yo le estoy brindando, ¿ya? Entonces, es necesario que nosotros trabajemos estas pautas importantes, rutina, espacio, selección del tema de acuerdo a intereses del niño, trabajarlo de manera progresiva, ¿sí? De menos a más, y trabajarlo de manera
desarrollar en el niño la imaginación y poder emplear una técnica, ¿ya? Una técnica que me permita llegar al niño, además de una emoción que yo necesito despertar en él, ¿ya? Entonces, esta es la metodología que estamos presentando. Vamos a conocer más respecto a técnicas, a cómo poder, a qué técnica va a ser la adecuada de acuerdo a la edad, al nivel de desarrollo, al contexto, a cómo quiero dirigir a los niños para que se forme un hábito en la lectura. Ahora, tips para mejorar en la comprensión. Recuerden que no solamente es hábito, lectura como hábito, como acción repetitiva, sino que también dentro de lectura tenemos que considerar comprensión, retención y velocidad en la lectura, ¿ya? Realizar un antes, un durante y un después de la lectura. Antes, para recoger sus saberes previos, su imaginación, su creatividad, ¿no? Durante el participativo, el interactivo, el que también está ahí conectado con la historia que le estás narrando. El después, ¿no? Para ver qué comprendió de la lectura. Ahora, pedirles que lean en voz alta. Ya hay que iniciar así, en voz alta, que el niño se exprese, para también trabajar no solamente el lenguaje expresivo, sino también comprensivo con los niños, ¿ya? Hay que enseñarles que si es necesario, vamos a releer una, dos, tres, cuatro, las veces que sean necesarias. No hay nada malo en releer un texto o en releer un cuento, es lo más normal. Igual nosotros, si hay algún texto muy complejo que no entendemos, lo vamos a releer y es lo más normal. Me encontraba con niños que no querían, le leían una vez y no comprendían y ahí querían que quede. No, ya no, porque no lo sé, ¿no? Vamos a releerlo como algo totalmente normal y natural, ¿sí? Ahora, aplicar este método del respiro del conocimiento para poder mejorar también comprensión lectora en cuanto a técnica. ¿Qué técnica utilizamos? ¿Ya? Ahora, tenemos nosotros acá dos puntos importantes. Hay algunos que serán padres, otros seremos solo docentes, entonces vamos a hacer un compromiso. El poder emplear, por ejemplo, para todo lo que hemos mencionado, también necesitamos material didáctico, recursos didácticos que nos permitan trabajar e implementar quizás nuestro espacio de plan lector. ¿Qué nuevas técnicas, qué nuevas estrategias voy a emplear en este 2024 para tener una generación de niños lectores? Porque yo estoy segura que si nosotros como docentes acá y hacemos efecto multiplicador, lo llevamos cada uno de los 45 a nuestras escuelas, tendremos generaciones ahora de niños que sí leen, que sí les gusta la lectura. Cuando actualmente estamos atravesando una situación crítica, ¿no? Con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, que lo máximo que leen son los posts de Instagram, de Facebook, eh, que es lo usual, ¿no? Pero se detienen a leer una noticia, un texto quizás amplio, largo, o dan lectura de manera diaria a algún libro, algún tema en particular, ¿no? Entonces ya se está perdiendo eso. Pero nosotros, como maestros comprometidos, necesitamos revalorar eso. Así que vamos a hacer un compromiso. Un compromiso si eres madre o padre de poder trabajarlo desde el hogar y los que somos docentes los trabajaremos desde nuestras escuelas. Desde ese compromiso a implementar mi espacio de plan lector, a seleccionar mi lectura adecuada, a ver cuál va a ser mi rincón de lectura, a ver qué nueva estrategia voy a emplear, a ver qué material didáctico voy a traer. De repente mis láminas, mis fichas, objetos, mi caja, mi baúl con objetos, tantas ideas que hay para poder explotar, para poder trabajar con los niños y poder fomentar el hábito lector. ¿Ya? No lo vamos a compartir acá porque nos tomaría toda la noche que todos los 46 colegas compartamos nuestro compromiso, pero yo sé que si nos vamos de esta clase,
y nos llevamos un compromiso no con nosotros, no con el director, no con los padres, sino con nuestros niños, con estas nuevas generaciones, con esta sociedad de la que nosotros somos parte de poder formarlos, de poder aportar a su crecimiento, desarrollo integral, ¿sí? Vamos a culminar ya esta parte que hemos trabajado con una pequeña frase. En la educación está la riqueza de un país, ¿no? Nosotros, el Perú, ¿no? Como país, a nivel de educación, ¿cómo estamos? Hagamos una reflexión, pero una reflexión con una crítica más que destructiva, más que ver lo negativo, hay que orientarnos hacia una crítica constructiva, hacia que, bueno, quizás estamos fallando en este aspecto, pero ¿qué vamos, pero qué vamos a hacer por cambiar? ¿Qué vamos a aportar ahora nosotros como docentes en educación? Algo tan fundamental como la lectura. Nos vamos a comprometer con eso para poder darle a los niños esta oportunidad, esta experiencia de estar inmersos en el mundo de la lectura, que los lleva a conocimientos, ¿sí? Que los lleva a poder tener mayores oportunidades en cualquier ámbito de su vida, ¿ya? A ver, a través del chat nos están comentando. Gracias por su guía, estuvo interesante y reflexiva. Gracias, muy bien, muchas gracias. Excelente, pero a través de este corto tiempo que hemos estado acá, nos llevemos un poco a poder replicarlo en las aulas, estimados colegas, y no solo ellos, sino que también a lo largo de todo nuestro diplomado estaremos conociendo estas y otras metodologías nuevas que son tendencias en educación para poder brindarle a nuestros estudiantes, ¿sí? Así que yo imagino que vamos a estar todos súper conectados a nuestro diplomado que ya se está iniciando esta semana que viene, creo, a ver, ya nos van a dar la fecha, ¿sí? Donde vamos a conocer estas estrategias de este método que es mucho más amplio todavía y nuevas estrategias para abordar diversos temas, no solamente plan lector, sino tenemos toda una variedad de temas que vamos a trabajar, ¿sí? Espero poder contribuir con un poquito lo de esta noche que hemos compartido para que nosotros lo llevemos a aulas. Porque yo puedo aprender algo, pero lo importante es que yo aplique eso que he aprendido, que yo lo lleve a mis estudiantes, que se lo comparta a mis colegas y que hagamos, como había mencionado ya anteriormente, un efecto multiplicador para brindar una calidad educativa a nuestros niños que se merecen eso y mucho más. Y está en nuestras manos el poder hacerlos, estimados colegas, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto estás de ayudar a tus estudiantes? ¿Te gustaría conocer nuestra nueva metodología? Bueno, los invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado que se viene y que podamos, ¿no? Conocer y aprender un poquito más todos juntos, ¿sí? Ha sido un gusto poder compartir estas 3 sesiones con ustedes y espero que nos reencontremos en el diplomado, en las nuevas clases que vamos a tener. ¿Sí? Ahora sí nos quedamos con nuestra moderadora, señorita Allison. Ah, ya, muy bien, excelente. Sí, la señorita Allison también está ahí, me está indicando que a través de el chat ustedes van a poder conocer un poco más respecto al diplomado. Los que estén interesados se pueden comunicar al 983-709-614, ¿sí? A través de ese número ustedes pueden comunicarse para que puedan obtener más información del diplomado que se está lanzando ya los primeros días de abril.
Espero que nos reencontremos, estimados colegas. Estamos finalizando ya nuestra sesión del día de hoy. Que tengan buenas noches. Gracias a todos.